Muy buenos días. Muchísimas gracias, señor oficial mayor. Señores, hoy día vamos a discutir, vamos a conversar acerca de los temas de gobernabilidad y control interno, que son temas fundamentales para la conducción de la organización del Congreso. No quisiera pasar directamente ahí, sino hacer un comentario respecto de la preocupación de este problema del informe de Contraloría. A pesar de que yo ya no tengo nada que ver con la Contraloría hoy día, quiero pedir disculpas de todas maneras porque yo conducí esa organización y regularmente no ocurría nunca una situación de esa naturaleza. Y yo soy testigo, nosotros somos testigos de que siempre hemos tenido una buena relación con el Congreso. Inclusive nosotros hemos pedido participar en algunas investigaciones que se hicieron en el Congreso y el Congreso mismo nos pidió que nosotros ingresáramos en alguna oportunidad para hacer investigaciones. O sea, esa acusación de que había una situación del Congreso ajena al control, en mi caso, yo soy testigo de que nunca lo fue. Siempre hubo eso. Además, si bien es cierto, el Congreso es una entidad autónoma y es el primer poder del Estado, de todas maneras, en el uso de los recursos existen sistemas que representan al país como tal. O sea, Contraloría no es una organización que tiene que ver las cosas a su manera o en su provecho. Lo que hace es evalúa el uso de recursos del país y en ese sentido ese es el servicio que brindamos. Yo espero que eso se recupere y que se mantenga siempre una actitud positiva hacia todas las instituciones y especialmente hacia el Congreso, que lamentablemente cada vez que se presenta un problema es atacado, y cuando una institución es atacada normalmente no tiene mucha capacidad de respuesta, como ha sido el caso ahora, que no le han tomado en consideración la versión del presidente. Entonces, espero yo que realmente podamos superar esta etapa. Y lo que hemos estado conversando antes, desde la propuesta misma que hemos estado trabajando respecto de los cambios en la organización del Congreso y los cambios en otras áreas que estamos desarrollando y preparando para que se evalúen y se pueda tomar una decisión por parte de la mesa directiva, conllevan esta orientación de fortalecer la gobernabilidad y el control en el Congreso, porque los problemas que existen hoy en el Congreso son derivados de estos dos conceptos: tenemos problemas serios de gobernabilidad y segundo, tenemos un problema serio de control. Que esos problemas serios de control, que son problemas de control interno, se derivan fundamentalmente de la altísima inestabilidad que existe en el Congreso al tener un periodo de funcionamiento prácticamente de un año. Ese periodo de funcionamiento de un año elimina cualquier posibilidad de visión de mediano o de largo plazo. Son solamente visiones de corto plazo, y una organización no puede vivir en el corto plazo. Cuando vive en el corto plazo comienzan a tener problemas
por todos lados. Y eso es parte de lo que tenemos hoy día y que debemos resolverlo por el bien institucional y por la imagen que tenemos que darle al país, que requiere que su primer poder del Estado sea también la primera organización del Estado. Y eso tiene que hacerse un esfuerzo mancomunado, no solamente de los congresistas, es de toda la organización. Los funcionarios de todos los niveles tienen que participar para levantar esta organización. Porque los niveles que percibo comparándola con otras instituciones y otras organizaciones son muy precarias, y eso de ahí nos hace mucho daño. Tenemos que dar un salto cualitativo importante en todo sentido, y eso, en cierta medida, al convocarnos el presidente a apoyar en este sentido, es lo que estamos preparando como propuesta, dar un salto cualitativo importante. Una de las áreas donde se va a tomar digamos, conciencia y de desarrollo es en lo que es el desarrollo del control interno. El control interno, a diferencia de lo que es el control gubernamental tradicional, corresponde al trabajo gerencial o de gestión que hace cada funcionario en su lugar de trabajo. Dentro de las funciones que tiene un gerente, una de las funciones es ejercer control. No es esperar el control externo, el control que viene de un auditor, es el control que uno tiene que hacer para las actividades que uno mismo realiza. Ese es el control interno, es el trabajo específico que tiene que hacer uno para controlar el resultado de sus acciones. Y eso tiene que coordinarse en diferentes niveles en la organización. El proceso de identificación de los riesgos, la identificación de los controles para mitigar esos riesgos, eso es el desarrollo de control interno. Eso fue aprobado en una ley que promovimos cuando estuvimos en la Contraloría. Promovimos la ley de control interno que la aprobó el Congreso, y esa ley, digamos, ha tenido un efecto tremendo en países como Costa Rica, como Chile, donde al aprobarse y Colombia, al aprobarse las normas de control interno y desarrollar el control interno en el Estado, realmente se logró ordenar el Estado y darle una responsabilidad a quienes conducían el Estado. Esto de acá fue aprobado, lamentablemente se suspendió su aplicación por algunos años, pero a partir del 2006, pero el 2011 se ha restituido el proceso y estamos hoy día en el país en pleno proceso de incorporación de control interno en diferentes instituciones. En esta oportunidad nos toca ver la posibilidad de que se implemente en el Congreso. La implementación de control interno trae consigo no solamente el esfuerzo por desarrollar formas de mejorar las actividades, sino permite incorporar una serie de otros desarrollos, porque el control interno se basa fundamentalmente en el análisis de los procesos que tiene la organización. Y ese es el punto de partida para otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo desarrollos de calidad, donde se busca
una certificación tipo ISO que permite ver la calidad de las actividades de una organización, que en este momento es una garantía de que una organización está respondiendo bien. Se puede implementar sistemas no solamente de control, sino también sistemas de información mucho más avanzados que permitan simplificar y mejorar las actividades de la organización. Entonces, este esfuerzo, este primer paso que vamos a tener que dar, digamos, va a permitir un proceso inmenso en la modernización del Congreso. Acuérdense que en este momento tenemos planes de modernización fuertes del Estado, donde se ve la gestión por procesos o el presupuesto por resultados. Este tipo de propuestas solamente se pueden llevar adelante si es que tenemos nosotros un esfuerzo de ordenamiento interno bastante interesante. Ya hay algunas instituciones públicas que han pasado por estas limitaciones y están consideradas internacionalmente como organizaciones de primer nivel. Por ejemplo, Sinermin, que ha desarrollado muchísimo su control interno, su gestión por procesos, su desarrollo de calidad, y que es un ejemplo hacia afuera, tiene reconocimientos internacionales como organización. Y otras organizaciones también están desarrollando este tipo de esfuerzos y están avanzando mucho. SUNAT, la ONP, la OCE y otras RENIEC, están desarrollando muy fuertemente los procesos de modernización. Y los aspectos de gobernabilidad y control van detrás de ese desarrollo. Entonces, para nosotros es importantísimo considerarlo dentro de cambios potenciales que tiene el Congreso que realizar. Y en ese sentido, ustedes son la parte fundamental de esos cambios. Ustedes van a ser los que lideren los cambios, porque estos cambios no se pueden hacer de arriba hacia abajo, tienen que ser cambios horizontales, donde todos los niveles tienen que participar y todos los cambios que se realicen pueden organizar mejor la coordinación, que ese es el factor importantísimo en esta época en gestión, el desarrollo de la coordinación. En la medida que nosotros tengamos una organización que coordine internamente y externamente, vamos nosotros a lograr manejar una organización en el nivel que se requiere. Después de esta pequeña introducción, que no es tan pequeña, vamos a comenzar a hablar sobre lo que es gobernabilidad. Vamos a reflexionar respecto de gobernabilidad, porque generalmente nosotros hablamos de gobernabilidad cuando estamos hablando en términos políticos de lo que es el gobierno de un país. Pero la naturaleza de gobernabilidad en este caso está dado en la gobernabilidad y el gobierno de una organización que dista mucho de lo que es el gobierno del país. Está más orientado a cómo tenemos el desarrollo interno de la organización, cómo se maneja la autoridad dentro de la organización. Entonces, esto de acá parte desde lo que es los planteamientos de la ONU, que se basan en el desarrollo sostenido mediante un buen gobierno corporativo y de gestión pública, como aliados para la reducción de la pobreza, el incremento de inversiones, el fortalecimiento de los mercados y el mejor desempeño de las empresas
y del gobierno. Este planteamiento es un planteamiento claro respecto a la necesidad de ver gobernabilidad como parte de lo que sería, digamos, en este caso, el planteamiento de la ONU. El éxito de las organizaciones modernas se debe a un liderazgo que muestre y refuerce la figura del buen gobierno. Los drásticos cambios de entorno y la crisis financiera internacional exigen imponer una cultura de resultados de largo plazo. Y eso es importante. Quisiera subrayar ese largo plazo. Las organizaciones deben pensar en el largo plazo. Deben estar preparándose siempre para el largo plazo. Debemos nosotros ver, digamos, qué es lo que va a pasar en los próximos años. Estaba conversando con el director del museo y me decía que su trabajo ahora está preparándose para lo que viene a ser las celebraciones del milenio. Eso, digamos, es ver largo plazo. Eso es trabajar hacia adelante en el largo plazo. Eso es algo que se debe imponer como cultura en una organización como el Congreso. Todas las áreas debemos estar mirando hacia el largo plazo. Eso lo que nos va a dar es estabilidad, algo que en este momento no tenemos. La percepción de la ciudadanía y la fragilidad frente a los medios se da porque no tenemos esa capacidad de tener un largo plazo claro. Las definiciones estratégicas, los sistemas de control y la evaluación de desempeño deben estar claramente establecidos por los órganos de gobierno. Por ejemplo, nosotros hemos estado buscando el plan estratégico del Congreso y han tenido varios intentos por tener un plan. Pero los procesos de aprobación, que es el proceso de gobernabilidad fundamentalmente, son tan complejos acá que no se llega a aprobar un plan estratégico. Y eso es eliminar la posibilidad de una visión de largo plazo. Y es algo que tenemos que recuperar en algún momento. Tenemos que establecer eso para poder conducir apropiadamente los cambios y las mejoras en el Congreso. Por ejemplo, ante los tratados de libre comercio y los sistemas privados de pensiones que existen hoy día, se requiere que, por ejemplo, las empresas participantes tengan un buen gobierno corporativo que se adecúen a las exigencias de gobernabilidad de los países socios y asimismo aseguren que las decisiones de los fondos de pensiones beneficien a sus aportantes. Aquí esa es una visión de lo que viene a ser el uso de las AFP, pero lo interesante y lo importante es que el trabajo que nosotros tenemos a nivel internacional está hoy día muy premunido de la percepción apropiada de gobierno corporativo que hay a nivel internacional. En este momento, esto es lo que las organizaciones a nivel mundial están incorporando. Es más, todas las empresas multinacionales que están en este momento en todos los países han desarrollado mucho sus esquemas de gobierno corporativo, a tal nivel que tienen controles muy claros respecto de muchas actividades y actitudes que tenían antes. Por ejemplo, todo lo que era tradicional en términos de corrupción o en términos de afectación de los recursos naturales y problemas ambientales, hoy día están muy claramente identificados en los
principios de gobierno corporativo de todas las organizaciones multinacionales. Y ellos reciben, digamos, sanciones en sus países cuando afectan otros países con actividades negativas en estos dos niveles. Entonces, ya tenemos en este momento acuerdos internacionales que giran alrededor del tema y que nos están exigiendo también a nosotros que tengamos el mismo reconocimiento. Ellos se espantan al ver, digamos, en el país el daño que hacen las empresas en el ambiente. Se espantan porque están ahora muy controlados por sus características de gobierno corporativo que tienen que ser aprobados a nivel de la comunidad en los Estados Unidos. En el gobierno y en las entidades públicas se exige que la gobernabilidad de sus instituciones permita que actúen de manera transparente y con resultados positivos a los ciudadanos, que accedan a un control gubernamental brindando una rendición de cuentas apropiada por los recursos públicos que administran. En este caso, el control que tiene que hacer el Congreso es un control que lo realiza el Congreso y lo realiza también en conjunción con la Contraloría. Está acá. Primero vamos a revisar el concepto de gobierno corporativo cuando se refiere al sector privado, porque el problema de gobierno corporativo nace en el sector privado. Y esto se da, como historia, se da en los años más o menos 98, 99, cuando las empresas, las grandes corporaciones norteamericanas comienzan a actuar con sistemas contables un poco sui generis. Y en esto me refiero a instituciones como Enron, WorldCom, que entre ellos, que son los más importantes, Parmalat, desarrollan manejos equivocados en las finanzas. La organización de las corporaciones hacía que los directorios se reunieran 2 veces por año, no más. Y como son directorios de accionariado difundido, el manejo del directorio, digamos, o los directores no tenían mucha propiedad de acciones. Y en esa posición, los directorios normalmente estaban conformados en parte por accionistas y en parte por gerentes de la misma compañía. Y esa era la conducción tradicional de las corporaciones norteamericanas. Ahora, en esas condiciones, quienes conducían la empresa era la gerencia, más que el directorio. Y se comenzaban a ver distorsiones por parte de los gerentes respecto a la conducción de las empresas, modificando, acomodando las empresas, pagándose, sueldos tremendos en la parte gerencial, y eso tenía una característica muy común en las corporaciones. En Enron, el asunto fue que se ideó una forma de contabilización que permitía inflar las cuentas e inflar también el valor de acciones.
y los mismos gerentes se pagaban con acciones. Entonces estaban recibiendo dinero adicional, digamos, en la compañía al trabajar. Y llegó un momento en que ellos mismos comenzaron a vender sus acciones, porque ya se estaba descubriendo que eso era un proceso no muy claro, ese modelo contable que están usando. Hasta que el mercado se dio cuenta del modelo y exigió a Enron que lo corrigiera y que aparecieran las cifras transparentes. Enron entró en crisis y quebró con millones de dólares de inversión en Estados Unidos, en Europa y en Asia, perdiendo todo el dinero. Y esto, al caer Enron, cayeron también muchas otras, casi por los mismos problemas. Entonces, la bolsa norteamericana o la correspondiente superintendencia en Estados Unidos determinó que uno de los problemas serios que había ahí era la forma como se establecía el gobierno de las empresas, sobre todo el trabajo que tenían que tener los directorios. Y ese trabajo de los directorios fue reformateado totalmente y se establecieron normas que hoy día son las que controlan todas las corporaciones. Entre otras normas que se hicieron fue que ahora ya los directorios se tenían que reunir más seguido, primero, y tenían que formarse una serie de comisiones internas a los directorios para que se pueda manejar mejor. Una comisión de auditoría, una comisión de sueldos para los altos funcionarios, etc. Esto de aquí realmente ha dado otra forma de manejar y de conducir las organizaciones. Hoy día estos principios ya llegaron también al Perú, están incorporados en muchas de las normas de las empresas, y las empresas tienen que declarar y tienen que reportar sus acciones de gobierno corporativo. Y hoy día es si bien es cierto, no es obligatorio, sí es algo que está exigiendo que se haga acá en la Bolsa de Valores, por ejemplo. A todos los que participan en bolsa tienen que publicar sus principios de gobierno corporativo y cómo están avanzando en ese sentido. Entonces, lo que tenemos es que estos problemas que se generaron en una oportunidad ahora se han convertido en un estándar de manejo en todo el mundo y le está dando muchísimo más seguridad a las inversiones que se realizan. La gobernabilidad del gobierno corporativo se refiere a la conducción de las empresas a fin de revisar la dicotomía propietario-gerente, casualmente en esta visión de accionista-gerente, el rol de los directivos en las relaciones contractuales, la influencia de la estructura de la propiedad en el control de las decisiones, la estructura de los órganos de gobierno en la supervisión y resolución de conflictos, la factibilidad de delegación de los derechos de decisión y control entre los miembros del directorio. O sea, estos son normalmente lo que se espera que haga la gobernabilidad del gobierno corporativo en una empresa privada. En el caso de gobernabilidad, esto se refiere más que nada a las actuaciones en el sector público y establece la manera, en algunos países le dicen gobernanza, establece la manera en la que los funcionarios públicos y las instituciones adquieren y ejercitan su autoridad para dar forma a las políticas públicas
y proveer bienes y servicios. Las buenas prácticas de gobernabilidad tienen que ver con un balance estratégico del sector público y sus proyectos, la gestión ajustada a ley, el respeto por la independencia y autonomía entre diferentes estamentos del Estado. El sector público, por su relación con el mercado y por la influencia política a la que está expuesto, requiere una estructura de gobernabilidad que garantice que los bienes y recursos que la sociedad le entrega en administración generen beneficios a los ciudadanos, exigiendo a las instituciones públicas un gasto racional, un mayor control y rendición de cuentas por los actos y recursos que administran. Al final, en la medida en que todos somos funcionarios públicos, nos debemos casualmente al ciudadano y a tener lo que es la rendición de cuentas como base de nuestra función. En el sector público, la gobernabilidad exige que los responsables actúen dentro de las normas de ética y transparencia. Deben estar dispuestos a seguir los lineamientos de rendición de cuentas y que su ordenamiento y conducción minimicen la interferencia política y fortalezca la conducción racional. Ese es uno de los principios también del servicio parlamentario, es mantener la libertad dentro del manejo político, es decir, no tener ninguna tendencia política, es uno de los principios. Y esto de acá se fortalece con esta percepción de lo que es la gobernabilidad. Comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de las cuales los ciudadanos, independientemente o asociados, pueden articular sus intereses, ejercer sus derechos, cumplir con sus obligaciones y mediar conflictos. La gobernabilidad puede ser vista en el contexto económico, político o administrativo. En el caso que estamos discutiendo ahora es la versión administrativa de la gobernabilidad, que es lo que nos interesa, es ver cómo están establecidos nuestros órganos de gobierno y cómo estos órganos de gobierno van a determinar y van a encontrar un manejo justo y apropiado, equitativo dentro de la organización. Ese esfuerzo de establecer una gobernabilidad apropiada es el primer paso que uno tiene que establecer en una organización. Algunas definiciones más concretas. Por ejemplo, una de las definiciones dice que es el ejercicio general de autoridad, donde la autoridad se refiere al control y a la rendición de cuentas. Incluye normas globales y locales, estructuras formales y prácticas informales, y sistemas de control espontáneos e intencionales. Por ejemplo, y ya trayendo el ejemplo de gobernabilidad al caso del Congreso, desde que he llegado siempre escucho que en el Congreso hay 130 gerentes generales. Eso de ahí es un caos de gobernabilidad. Sin dejar de lado la importancia relativa que tiene el congresista dentro del sistema, se deben establecer mínimos sistemas de control, mínimos, que de alguna manera se establezcan algunas de las obligaciones que debemos tener.
sea, cualquier posición exige derechos o da derechos, pero exige obligaciones. Y las obligaciones son esos pequeños controles que uno tiene que respetar si es que queremos vivir en la tribu, porque esa es la primera definición que hay cuando decidimos vivir en una tribu. Es respetarnos en la tribu mínimos respetos, reglas mínimas para poder subsistir como conjunto en una tribu. Si queremos considerar el Congreso como organización, debemos establecer mínimas restricciones o controles que deben existir. Eso es fundamental. No podemos tener una organización en total libertad. Eso se llama libertinaje. Eso no es libertad. Y eso lo único que hace es daña la institución, daña la organización. Entonces, gobernabilidad viene a ser la necesidad de establecer esos mínimos controles, esas estructuras mínimas que hay que respetar, que tenemos que optar por ellas, sí o sí. Otra definición de gobernabilidad es el régimen de leyes, reglas, decisiones judiciales y prácticas administrativas que restringen, impiden y facilitan la provisión de bienes y servicios a través de asociaciones con agentes en los sectores públicos y privados. Esta es una definición mucho más amplia que ve lo que es la gobernabilidad a nivel más ya no organizacional, sino a nivel país. Se ha estudiado valores gerenciales y estrategias y su relación con los recursos y el desempeño, donde estrategias o decisiones específicas afectan los costos, la efectividad percibida y la eficiencia. Estos análisis se han hecho revisando cómo se puede mejorar una organización al incorporar y desarrollar los principios de gobernabilidad. Aquí tenemos una problemática de gobernabilidad que es aplicable a todo el sector público, no necesariamente a lo que es solamente el Congreso. Un primer problema de gobernabilidad es la inexistencia de carrera de servicio civil. Hoy día ya tenemos una opción de una ley de servicio civil y el sector público se va a organizar a través de ese servicio civil. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay una ley de carrera de servicio civil? Lo que se da es que las personas, la gente que trabaja en el sistema, no tiene un norte, no tiene una posibilidad de desarrollo en una organización. En una organización como el Congreso, lo que deberíamos tener es una carrera de servicio parlamentario, donde tengamos claramente una forma en la cual nosotros vamos a ascender en la jerarquía de la organización. Eso de ahí da elementos muy claros a la gente para que participen en los gobiernos de las instituciones. Y eso, en la medida en que todavía no se establezca claramente esa línea de carrera, vamos a tener problemas de gobernabilidad en todo el sector público. Los funcionarios técnicos de entidades corren el riesgo de ser desplazados por otros que carecen de conocimientos o experiencia necesaria.
Eso es lo que pasa cuando no hay una carrera. ¿Por qué? Porque cuando hay una carrera, la gente se va preparando, comienza a ser mucho más técnico. Y esto de acá pierde en posición muy fácilmente frente a otras personas que no necesariamente tienen los conocimientos o experiencia necesaria. Pero como en este país funciona, tiene buenos amigos, nada más. Y eso es contrario al proceso de gobernabilidad. Las buenas prácticas de gobernabilidad en el sector público aconsejan tener un balance entre responsabilidad de políticos y grupos técnicos. Esa es la mejor manera de verlo. En todo el sector público se habla también de los funcionarios de confianza. Y los funcionarios de confianza son aquellos que traen, digamos, los altos funcionarios a que los acompañen y normalmente tienen un carácter político. Estos de aquí deben encontrar una forma de balancear dentro de la organización con los funcionarios técnicos que son los encargados de que funcione la organización. Y eso es importantísimo que se tome en consideración. El funcionario técnico de carrera es el que le da sustento a una organización. Y por si acaso no es solamente el caso del Congreso. El funcionario técnico de carrera en todas las organizaciones funcionan así. Todas las organizaciones tienen un grupo de trabajadores que son fundamentalmente técnicos, que llevan adelante la naturaleza misma de lo que es la organización. Y tienen un grupo de trabajadores que son administrativos, que son los que apoyan el desarrollo de estos funcionarios de naturaleza técnica. ¿Qué fue? No tengo otra cosa, ¿eh? No, yo tengo el 7. Una hoja. Otro de los problemas de gobernabilidad en el país es tenemos que mantener la continuidad organizacional que requiere el funcionamiento de una institución, que es una situación bastante compleja. Las organizaciones del Estado mutan mucho, cambian mucho. En la medida que tengamos una organización que es más estable, esa organización va a estar mejor. Observemos, por ejemplo, el caso de SUNAT, del MEF, de algunas organizaciones como RENIEC, que son más bien estables, que no cambian mucho. Esas organizaciones son las que mejor logran su estabilización y su crecimiento. Existe debilidad del sistema de gestión con impacto en procesos de planeamiento, control interno y evaluación de resultados. Eso es en muchas organizaciones, que no hay fortaleza en los sistemas de gestión. Las oficinas de planeamiento tienen prácticas diferentes al planeamiento estratégico moderno. Es decir, la oficina de planeamiento en el sector público normalmente lo que hace es aprueba situaciones de decisiones internas que se van a tomar para realizar inversiones, por ejemplo. Pero el trabajo de planeamiento estratégico moderno implica el pensar siempre en innovaciones, pensar siempre en el cambio, tener una visión mucho más amplia y estar acompañando a la organización en esta visión
para que haya cambio apropiado en la organización. Un buen nivel de gobernabilidad establece que debe existir canales de participación ciudadana. Eso es algo que estamos aprendiendo en los últimos años y lo estamos aprendiendo. O sea, por muchos años estuvimos alejados de la participación ciudadana, pero ahora ya tenemos conciencia y estamos asumiendo y teniendo conciencia de que este es un factor importantísimo. Si no tenemos un esquema de participación ciudadana, difícilmente podemos tener la aceptación de la ciudadanía. Entonces, parte de la preocupación de todo el mundo es desarrollar y mejorar la participación ciudadana para poder tener una mejor imagen como organización. Los sistemas de elecciones deben ser fortalecidos para garantizar la limpieza y la confianza en los procesos. Esto de aquí es lo que da normalmente la fortaleza de la democracia. Y eso, la gente no puede dudar de una elección. La gente no debe dudar nunca de que nuestros procesos electorales tengan problemas. Acuérdense lo que pasó cuando dudaron todo el mundo de la elección de los representantes al Tribunal Constitucional, del nombramiento de la Defensora del Pueblo. Estas dudas que hay en el proceso electoral generan problemas ciudadanos, generan desconfianza. Y por más que se establezca, y se considere que los procesos van a tener que tener alguna condición de intereses que se van a discutir, de todas maneras, las dudas que tiene el ciudadano que no participa en el proceso afectan la imagen, porque afectan la naturaleza de la democracia misma. Entonces, en eso tenemos que exigir y pedir mucho cuidado, que los procesos electorales sean lo más limpios, transparentes posible. Ha existido una demora para implementar los sistemas de control interno, a pesar de la existencia de una ley, pues algunos funcionarios perciben que el control interno reduce la discrecionalidad y afecta la eficiencia del gasto público, lo que es relativamente negativo. Eso es equivocado pensar en esos términos. El control interno más bien favorece la naturaleza del gasto público. En control interno no estamos hablando de evitar que se invierta, al contrario, es tener todos los elementos para que se pueda invertir. El control interno viene a ser como el freno que tenemos en el auto, que lo vamos a utilizar cuando tengamos velocidad, porque nosotros no podemos ir a una velocidad determinada en el auto si no tenemos una forma de parar, si no tenemos un freno. Y eso lo tenemos que utilizar, eso es nosotros mismos. Podemos ir a la velocidad que querramos. ¿Por qué? Porque tenemos un freno que nos va a ayudar a parar si es que lo necesitamos. Y esa es la idea de control interno. Control interno es uno de los elementos críticos de la gestión pública y de la gobernabilidad. En el sector privado, como en el sector público, la corrupción es una falla de la gobernabilidad. Eso es lo que está explicado por PNUD en lo que es la descripción de la corrupción. En la medida que hay problemas en la gobernabilidad, va a saltar la corrupción. La rendición de cuentas bajo las premisas antes emitidas o enunciadas reflejaría un alto nivel de transparencia de la actuación de directivos, porque todavía una restricción en la gestión. Muchas veces, y me ha ocurrido mucho a mí, he visto que mucha gente que llega del sector privado al sector público considera
que no existen restricciones para hacer las cosas, que la restricción está en lo que falsamente denominan burocracia. No haces algo por burócrata, no es así. El funcionario tiene normas claras de actuación, tiene directivas que le impiden ser tan libre como un privado. El privado aquí le va a dar razón a sí mismo y por lo tanto no tiene problemas. Comienza a tener problemas cuando es empleado y tiene que darle razón al dueño. Nosotros los funcionarios tenemos de alguna manera el compromiso con el Estado y es una relación muchísimo más tenue y complicada, pero tenemos que respetarla y nos guían eso las leyes mismas del servicio. Vamos a ver esto de acá que se llama el buen gobierno. Estos conceptos de aquí vienen de la Comisión Independiente de Buen Gobierno en Servicios Públicos del Reino Unido, que sacó estos principios, estos estándares en el 2005 y que los impone en todo el sistema. Estos son los 6 estándares que se requieren, los 6 principios que definen un estándar de buen gobierno para la gestión pública. Vamos a revisar uno a uno. Un primer principio es la focalización en propósito de la organización y resultados para los ciudadanos. Lo primero que tenemos que tener en una organización del Estado es establecer sus objetivos claramente. Todo el mundo tiene que tener muy claros los objetivos que debe tener la organización. Asegurarse que los ciudadanos reciban un buen servicio. Eso es algo que tenemos que tener conciencia. Y asegurarse que se está brindando valor a los que pagan impuestos. Lamentablemente esto tiene una connotación diferente en el país. Nosotros históricamente lo que hemos desarrollado no es valor para los que pagan impuestos. Lo que hemos desarrollado es valor para todos los ciudadanos del país y especialmente los pobres del país. Esta es una diferencia con respecto al Reino Unido y otros países donde focalizan el desarrollo a través de lo que pagan impuestos, que puede tener ciertas ventajas, pero que en países como los nuestros, digamos, tiene que tomarse con pinzas esta definición. Otro principio del estándar debe ser desempeño efectivo y claro en las funciones y roles. Las funciones claves de gobierno son diseñar una estrategia, asegurar la rendición de cuentas al público, asegurar probidad e integridad, asignar recursos, delegar, supervisar la contratación de personal directivo, entender y monitorear los riesgos. Aquí un factor interesante es asegurar la rendición de cuentas al público. Nosotros hemos visto cómo los medios y el público, los medios representando a los ciudadanos, están detrás de cada cuenta que se mueve en el Congreso. Y eso es algo inevitable.
Es parte de nuestra función dar cuenta de ese uso de recursos. Finalmente, establecer claramente la relación entre funcionarios y el público. Otro principio es promover los valores organizacionales y el buen comportamiento de los funcionarios. Primero, poner en práctica los valores organizacionales. Antidiscriminación, por ejemplo. Posición clara en el acoso. Esto es un factor que tenemos que superar en muchas organizaciones públicas en el país. El acoso está presente continuamente en las organizaciones. Y tener un esquema de igualdad de oportunidades, que eso es lo que exigen cada uno de los funcionarios. Nosotros, en lo que es igualdad de oportunidades, lo que tenemos que hacer es evaluar la situación en primera persona y ver si tenemos todas las oportunidades o nos están dando todas las oportunidades que todo el mundo recibe. Y eso de ahí implica que se está respetando en la organización la igualdad de responsabilidades. Enseñar con el ejemplo en su comportamiento es importantísimo. Parte de la problemática existente hoy en día está que nuestros ejemplos no son muy buenos, que digamos. Y esos ejemplos nos dañan como organización. Cumplir normas de gestión de intereses. El proceso de gestión de intereses, existe una norma de gestión de intereses. Pero esa norma de gestión de intereses del Perú la han hecho como para que funcione en Suiza. Es perfecta, pero imposible de aplicar, porque exige un control absoluto de aquellos que están participando en procesos de gestión de intereses, los llamados lobistas, que no pueden cumplir. Son de tan naturaleza exigentes que tienen que inscribirse los lobistas, y solamente habían hasta hace algunos años 3 lobistas inscritos en el Perú, que ya creo que no están inscritos hoy día. ¿Y por qué llegaron a ser 3 nomás? Porque era imposible mantener la documentación de ser lobista, para ser lobista. Y sin embargo nosotros sabemos que el lobismo es pan de cada día, está por todos lados. Entonces, si no se tienen normas simples, el lobismo no se va a poder controlar. Ahora, ¿es necesario, es positivo el lobismo? Sí, se supone que el lobista lo que hace es explica las bondades del producto que está ofreciéndolo al sector público. Eso está bien, siempre y cuando el proceso sea por encima de la mesa, es decir, sea transparente. Cuando el proceso es por debajo de la mesa, ahí hay problemas. Eso ya no es lobismo. Eso es invitación a la corrupción. Entonces, el lobismo es cuando se hacen eso, pero por encima de la mesa, transparentemente, y se registra, y todo el mundo sabe que eso está ocurriendo. Entonces, por eso es que en el caso del Reino Unido, lo que tenemos es que está convenientemente aceptado y está, digamos, promovido. Otro principio es tomar decisiones informadas y transparentes. Ser riguroso y transparente en las decisiones.
Tener y usar información, asesoramiento y apoyo de calidad. Asegurarse que existe un buen sistema administrativo de riesgo, de administración de riesgos. Diseñar e implementar estrategias y políticas. Brindar servicios de calidad. Medir el desempeño regularmente. Cumplir las leyes y estados y financieros y recursos presupuestales adecuados. En cuanto a brindar los servicios de calidad, hoy día existen normas, por ejemplo la norma ISO, que si uno trabaja en esas normas, lo que hace es estandariza el servicio mismo, y eso tiene una aprobación internacional. Otro principio es el desarrollo de las capacidades de la entidad. Asegurarse que los funcionarios tienen las habilidades, los conocimientos y las experiencias necesarias al contratarlos para el cargo. Esto, por ejemplo, es un requisito mínimo que se debe pedir para los funcionarios de confianza. Mínimo, que tienen que tener las habilidades, los conocimientos y las experiencias necesarias. Y esto se puede evaluar desde la administración apoyando al congresista. Desarrollar las capacidades de los empleados y funcionarios con evaluaciones de desempeño. Una evaluación de desempeño no es un castigo. Una evaluación de desempeño es una forma de brindar posibilidades a las personas para que mejoren. Es darle feedback respecto de qué es lo que está haciendo y cuán bien lo hace, para que las personas puedan avanzar y reconocer cuán bien están haciendo las cosas. Establecer un balance entre continuidad y renovación de personal. Muy importante este balance. Nosotros tenemos que tener un sistema que permita mantener un flujo continuo de sangre nueva, que lo que haga es preparar a la organización para los momentos en que los mayores comiencen a dejar la organización. El caso de, por ejemplo, nosotros teníamos el caso de la Contraloría General de Chile. La Contraloría General de Chile, todo el mundo decía que era una de las contralorías más organizadas que había. La edad promedio en la Contraloría era de 65 años. Y la última computadora que habían comprado era de hace 3 años. Los desarrollos iban caminando, gateando. Nombraron un nuevo contralor y el nuevo contralor lo primero que hizo fue le dio retiros y jubilación temprana a mucha gente y renovaron toda la Contraloría. Hoy día Chile tiene una Contraloría totalmente moderna. Ha cambiado radicalmente dado esos pasos que tomaron. Ahora, no se pretende que todas las organizaciones tengan que pasar por una cosa así. Pero lo que sí es importante para evitar que eso pase es todos los años tener una renovación continua de gente. Buscar gente joven, gente que le dé continuidad a la organización. El otro principio, el último principio es el principio de compromiso con los stakeholders y con la rendición de cuentas. Los stakeholders vienen a ser los incumbentes, la gente que está alrededor de la organización.
comprender la relación entre rendición de cuentas formal y la responsabilidad ética. Y esto es muy importante porque muchos dicen, ok, yo estoy rindiendo cuentas formalmente de acuerdo a la norma que me han dado, pero muchas veces lo que estoy haciendo no es ético. Escondo cosas. Planificar y ser activos en el diálogo con los ciudadanos. Muy importante. Y eso tiene que darse en todos los niveles. Planificar y asumir las responsabilidades con los funcionarios. Establecer vínculos con los incumbentes institucionales. Y estos son todas las organizaciones que giran alrededor de la organización fundamental. Estos principios que manejan el buen gobierno en el Reino Unido son los que permiten la conducción apropiada del Estado. Y estos son algunos de los principios que nosotros tenemos que revisar e imponer en nuestras instituciones, de tal manera que podamos tener elementos que van a definir lo que es el buen gobierno. Si nosotros hacemos un buen gobierno, el trabajo de la organización va a ser reconocido, va a ser entendido y no vamos a tener muchas críticas, al contrario, vamos a tener bastantes reconocimientos. El Congreso tiene excelentes funcionarios en el ámbito parlamentario, la conducción misma del Parlamento. Lo que necesita y donde tiene sus debilidades es la conducción administrativa. Ahí es donde tenemos que apuntalar, tenemos que modernizar, tenemos que ir un paso adelante para que podamos tener una organización que nos permita tener los resultados que esperamos a nivel parlamentario, sin problema. Bueno, esta es la parte de gobernabilidad que quería compartir con ustedes. Y vamos a continuar con el tema gobernabilidad y control interno y vamos a dejar en el uso de la palabra a la magíster Rosa Urbina Mancilla. Ella es ex vicecontralora general de la República y actualmente asesora de la Presidencia del Congreso de la República. En el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos estar acá dándoles estas exposiciones sobre gobernabilidad y control, que es el tema que me corresponde. Voy a ser breve, ya son las buenas tardes, así que, y espero ser clara también en la exposición que les voy a brindar. Voy a darles a conocer algunas definiciones respecto al tema de control. El doctor Matute habló sobre los frenos que tiene que tener un auto. Muchos de ustedes deben de tener el timón del carro. Para poder manejar una institución es necesario tener un timón, un acelerador para poder avanzar adecuadamente y lógicamente los frenos que nos permite equilibrar nuestra marcha y no en ese acelerador de repente atropellar o de repente estrellarnos en el camino. También es necesario señalar que cuando uno, ¿por qué tiene la responsabilidad en el tema de control interno? La gestión. Porque cuando uno se muda a una casa o a un departamento nuevo, ¿qué es lo primero que ve? Sus medidas de seguridad. Un cerco perimétrico, un cerco eléctrico, las rejas, las chapas. ¿Para qué? Para evitar justamente que alguien nos sorprenda y que vulnere nuestra seguridad. Dentro de las definiciones de control tenemos una que señala que control no es un ejercicio de mando.
con el que se obliga o presiona a la gente o a las cosas para que actúen de un modo deseado. Es más bien cuestión de orientar un sistema hacia su mejor funcionamiento. Tenemos otro concepto que señala que control es disponer las cosas de modo que el sistema se regule a sí mismo. Eso es lo óptimo. Por ejemplo, cuando manejamos y tenemos un timón, un auto, no lo vamos a probar si no tenemos freno. Tenemos que tener la autorregulación adecuada. Yéndonos ya más al ámbito de lo que es control gubernamental para poder establecer diferencias, tenemos los lineamientos básicos de la fiscalización que se dieron con la Declaración de Lima. La Declaración de Lima fue suscrita en nuestro país en el año 77, cuando vinieron todas las entidades fiscalizadoras del mundo y tuvieron una reunión acá en nuestro país y suscribieron los lineamientos básicos de fiscalización. Estos lineamientos básicos de fiscalización son los que se toman en cuenta a nivel internacional cuando se hablan de las leyes de control gubernamental. Y por ejemplo, estos lineamientos básicos se han considerado en las leyes de los países nuevos que se crearon a raíz de la caída de la Unión Soviética, Lituania y todos esos países, crearon su ley de control sobre la base de la Declaración de Lima. Realmente tendríamos que estar muy orgullosos de saber que los lineamientos básicos de fiscalización se firmaron en nuestro país. ¿Y qué dice la Declaración de Lima respecto a lo que es control? Señala que la institución de control es inherente a la economía financiera pública. Hemos hablado que el control o los frenos son inherentes a un sistema. Por lo tanto, el control o la existencia de una entidad gubernamental es inherente a la economía pública de un país. Y también dice que el control no representa una finalidad en sí mismo, sino es una parte imprescindible de un mecanismo regulador que debe señalar oportunamente las desviaciones normativas y las infracciones a los principios de legalidad, rentabilidad, utilidad y racionalidad de las operaciones financieras, de tal modo que se puedan adoptar las medidas correctivas convenientes en cada caso. Es decir, lo primero que señala también la Declaración de Lima es adoptar medidas convenientes, en primer lugar, cuando se han detectado alguna desviación. En un segundo momento, determinarse la responsabilidad del órgano culpable y exigirse la indemnización correspondiente o adoptarse las determinaciones que impidan o por lo menos dificulten la repetición de tales infracciones en el futuro. Luego vamos a ver algunas técnicas que se emplean normalmente en las gestiones de una administración, las técnicas de control. Podemos mencionar las siguientes. La contabilidad es una técnica de control para poder establecer cuál es la posición financiera de una empresa o de una entidad. La auditoría, para poder revisar y evaluar si es que los estados financieros se han realizado de acuerdo a las normas de contabilidad generalmente aceptadas. Luego tenemos otro control a nivel de presupuesto. ¿Cuál es el control presupuestal? Ver el ingreso de recursos y la salida de los mismos. La salida de los recursos que pueden ser para gasto o pueden ser para bienes de capital. Pero finalmente el presupuesto es lo que controla el flujo de los recursos en efectivo de una entidad o de una organización. Luego tenemos los reportes o informes respecto al trabajo o a los procesos que cada uno tiene como función que desempeñar.
Hay diversas formas de los reportes, pueden ser a nivel de sistemas de cómputo, computarizados o a nivel manual. Luego tenemos los archivos. Los archivos que se mantienen justamente para poder efectuar un control respecto a un expediente, sea un expediente técnico de una obra, sea un expediente de unas compras o adquisiciones. Ya hablamos de los sistemas computarizados, los sistemas mecanizados, las gráficas o diagramas que utilizamos, por ejemplo, para un proyecto. Tenemos una gráfica de Gantt para poder ver el avance respecto a las personas, a lo que van a realizar las actividades y a lo largo del tiempo, en meses, semanas o años. Luego tenemos los métodos cuantitativos, los métodos matemáticos, las investigaciones de operaciones, que lo hacemos para poder realizar un control respecto a determinado tema, las estadísticas, para ver el comportamiento respecto a diversos rubros, los cálculos probabilísticos. En fin, todas son técnicas de control que empleamos en una organización para poderlo manejar y conducir de manera adecuada. Respecto a lo que significa control gubernamental, tenemos el artículo 82 de la Constitución Política del país, que señala que la Contraloría General de la República es la entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica y que es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Y ahí vemos la ley 27785, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría, que desarrolla las normas que regulan el ejercicio del control gubernamental, así como la organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Control. La Ley de Control 27785 se modificó en junio del año 2002 y tuvo como base para su modificación la Declaración de Lima, por los hechos que nosotros hemos visto que han antecedido a la década del 2000, o sea, la década de los 90, en donde hubo cambios radicales respecto a la ley de control. La vigencia de esta ley le da la autonomía respecto a la parte administrativa y funcional. Luego tenemos la definición en la ley 27785 de lo que es control gubernamental, que significa que es la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, es decir, de los actos de los funcionarios públicos, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los sistemas de administración, gerencia y control con fines de su mejoramiento a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. En la ley de control vigente se introdujo el tema de acciones preventivas, es decir, se reguló lo que significa un control preventivo dentro de una organización. Luego tenemos cuál es la organización del Sistema Nacional de Control. Tenemos en primer término la Contraloría General de la República como ente rector, luego los órganos de control institucional de las entidades públicas ubicadas en el máximo nivel jerárquico y en tercer lugar las sociedades de auditoría externa que son designadas por la Contraloría General a través de un concurso público previo para efectuar control dentro de las entidades públicas. Todas ellas tienen la facultad de ejercer el control gubernamental
de manera selectiva y posterior. La facultad de la Contraloría General se extiende hacia el control preventivo. Luego acá vamos a ver las formas de control gubernamental que existen. Tenemos el control interno y el control externo. Y aquí permítanme distinguir lo que acabo de comentar, lo que es control gubernamental, que realiza directamente Contraloría General o el órgano de control institucional o una sociedad de auditoría. El control gubernamental lo realiza a través de un tercero, que puede ser la Contraloría, puede ser una sociedad o internamente el órgano de control institucional, pero para contrastar lo que se ha efectuado con la normativa legal vigente o con los estándares vigentes o el cumplimiento de un plan operativo. Sin embargo, ¿qué cosa significa el control interno? El control interno son los mecanismos que va a adoptar la propia gestión para controlar su administración, que es completamente diferente al control gubernamental que realiza Contraloría o el órgano de control institucional. Es lo que les manifesté hace un momento. El órgano de control interno los controles internos vendrían a ser los mecanismos que adopta una persona cuando tiene una casa, un departamento, para poder establecer las medidas de seguridad, para que no se vulnere la seguridad de su vivienda. ¿Y quién es el responsable de adoptar esas medidas? El que habita en la casa. Es lo mismo como aquel que tiene a su cargo la administración o una gestión. Y mucho más aún responsable cuando es una administración por encargo, como es la administración de los recursos del Estado. El control interno se adopta tanto en una entidad pública como en una entidad privada. En una entidad privada, ¿por qué? Porque el dueño, los accionistas, tienen que salvaguardar sus propios intereses, su inversión. Y en el sector público, ¿por qué? Porque es obligación de los funcionarios que tienen a su cargo la gestión de salvaguardar los recursos del Estado. En el siguiente cuadro vamos a ver objetivamente que el control interno abarca todo el proceso de una entidad en marcha o de una organización, y que tiene que ver también con el tema de gobernabilidad y gobierno corporativo que ha mencionado anteriormente el doctor Matute. Vemos que el control interno tiene que ver con el control estratégico. Se ha mencionado que lamentablemente existen proyectos de planeamiento estratégico en una institución como el Congreso. Deberíamos de repente de establecer un plan estratégico con un horizonte para ver cuáles son los objetivos a los cuales tenemos y aspiramos llegar. Porque es de acuerdo a esos objetivos que vamos a sacar las estrategias para poder cumplirlos. Y a través de esas estrategias vamos a hacer el plan operativo de cada año. No podemos tener un plan operativo si no tenemos un horizonte de a dónde queremos llegar. El horizonte es esa visión que tenemos que plasmar en el plan operativo. ¿Qué cosa es lo que aspiramos llegar a tener una excelencia en lo que es la gestión parlamentaria propiamente, en la emisión de normas, a tener la excelencia como primer poder del Estado en la administración de los recursos,
a aspirar a ser mejores. ¿Cómo? Teniendo una entidad eficiente. ¿Y cómo vamos a lograr todo eso? Adoptando mejores herramientas de control interno, que lo tienen que adoptar ustedes mismos. No es el órgano de control ni la Contraloría. Son ustedes mismos los que a través de un planeamiento estratégico tienen que adoptarlo. Luego ese control interno viene a nivel de las operaciones propiamente que ustedes ejecutan, con el control de procesos. Tienen ustedes un área de procesos que tiene que ver con el planeamiento organizacional. Han establecido los macroprocesos, pero ahí se han quedado. No se han evaluado los procesos en cada unidad orgánica. ¿Por qué es necesario? Porque hay que evaluar para ejecutar esos procesos cuál es la capacidad operativa óptima que necesitan. De esa capacidad operativa óptima, cuáles son los perfiles de las personas que van a ejecutar ese proceso. En ese perfil, cuáles son las competencias y habilidades que se necesitan para poder aplicar adecuadamente ese proceso. Entonces, el control interno tiene que ver en el control de los procesos que ustedes tienen y que manejan diariamente y que no tienen un horizonte ni un ordenamiento adecuado. Luego, respecto al resultado, el control de la gestión. ¿Cuáles son los resultados respecto a los indicadores que ustedes mismos tienen que elaborar para poder ser más eficientes y ser más eficaces? Y lógicamente tiene que redundar en una economía dentro de la organización. Y esa es la gestión por resultados, en donde tiene que ver finalmente el control interno para poder medir y evaluar la gestión tanto administrativa como de la parte legislativa. Vamos a ver ahora seguidamente la definición propiamente de lo que es control interno. Control interno es la determinación y revisión de los procesos de la organización, identificando y evaluando los riesgos en las diferentes operaciones y actividades para establecer las políticas y directivas para mitigar esos riesgos, es decir, para evitar que sucedan. Pero ¿por dónde vamos a empezar? Con una visión compartida. Es una visión que parte del planeamiento estratégico. Entonces volvemos al comienzo. Si no tenemos una adecuada evaluación y planeamiento estratégico con una visión compartida por todos, va a ser muy difícil que establezcamos también controles internos adecuados. Tenemos que partir por estos documentos de gestión necesarios, sobre todo en este organismo. Control interno es un trabajo continuo realizado por la dirección, la gerencia y otros empleados de la entidad para proporcionar una seguridad razonable respecto a si se están logrando los siguientes objetivos. ¿Cuál es el primer objetivo de control interno? Lo que les he manifestado hace un momento. Promover la efectividad, eficiencia y economía en las operaciones, pero también en la calidad de los servicios. Es decir, el control interno no se va a aplicar únicamente en la parte administrativa, también abarca la razón de ser de la institución, que es el área legislativa,
que viene a ser la calidad de los servicios que presta el Congreso. Es en ambas partes, como lo manifestó hace un momento un señor, que el Congreso tiene dos piernas en la cual se basa. Es en ambas en donde se debe de implementar los controles internos. ¿Cuál es el segundo objetivo del control interno? Proteger y conservar los recursos públicos contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. Los últimos escándalos lamentables que afectan la imagen de la institución justamente tocan los objetivos de control interno, que vienen a ser el uso indebido de los recursos, la irregularidad y presuntamente el acto ilegal en que se ha incurrido. Por lo tanto, tenemos que adoptar esos mecanismos en el interior de la organización, tanto en el servicio parlamentario como en la parte que tiene que ver con la razón de ser de la institución. ¿Cuál es otro objetivo de control interno? Cumplir las leyes, reglamentos y otras normas gubernamentales. Elaborar información financiera válida y confiable presentada con oportunidad. Como quinto objetivo de control interno, promover una cultura de integridad, transparencia y de rendición de cuentas en la función pública, cautelando el correcto desempeño de los funcionarios y servidores. Creo que este quinto objetivo tiene que ver directamente con todas las entidades del Estado en este momento. Y el sexto objetivo, promover una cultura de protección y conservación del ambiente, así como coadyuvar a una mejora en la gestión ambiental. Pasando ya a cuáles son los principios de control interno, para poder establecer claramente nuestros controles, tenemos en primer lugar la delimitación de responsabilidades. Tenemos que tener claramente establecidas cuáles son las responsabilidades, pero de todos los trabajadores. Manifestó el doctor Matute uno de los temas que estamos viendo, el tema logístico. Hay un software, un sistema, pero que no se aplica. ¿Y cuál fue una de las respuestas de por qué no se aplica? Porque no está claramente delimitada quién tiene la función de ingresar la información al sistema. Por lo tanto, ese tema administrativo no está claramente delimitado. La separación de funciones incompatibles. Aquella persona que registra no puede ser la misma persona que utiliza el dinero en efectivo, por ejemplo. Ninguna persona debe ser el responsable único de todo el proceso. Tiene que haber un equilibrio cuando se adoptan funciones. Como cuarto principio, selección de servidores hábiles y capacitados. Ahí tiene que ver mucho el tema de recursos humanos para ver el tema de selección y reclutamiento de personal adecuado. La aplicación de pruebas continuas de consistencia de información. La rotación de personal. Las fianzas de pie al cumplimiento. Si es que hacemos una compra, tenemos que tener una carta fianza en el caso existe un incumplimiento del proveedor para poder ejecutarla. Las instrucciones por escrito. Todavía es parte del principio de control interno el que tenemos que tener instrucciones por escrito. Anteriormente el doctor manifestó evitar el papel. Ok, podemos tener instrucciones por escrito a través de un email, a través de un correo, siempre y cuando se cuente con las medidas de seguridad adecuadas. El uso de formularios prenumerados para evitar el 44A, 44B, 44C, cuando se incorporan documentos, porque nos hemos de repente olvidado, entre comillas, de ponerlo en la fecha que correspondía.
o es parte de una regularización. Evitar el uso del dinero en efectivo para evitar la manipulación inadecuada, depósitos inmediatos o intactos al banco, el control de las cuentas bancarias. Acá tenemos la pregunta de quién realiza el control interno. El control interno, como lo manifesté anteriormente, lo realiza la alta dirección, los directores de la entidad, en el sector público los funcionarios y servidores de acuerdo con sus niveles de responsabilidad. Por lo tanto, es una tarea de la propia gestión, no es de terceros, es de la propia gestión. El OSI o la Contraloría va a evaluar los controles que ustedes han implementado y en el caso no los tengan, va a señalar que no se han adoptado controles en la institución. Pero vamos a ver cuál es la estructura del control interno. Es un conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas y actitudes de la organización para ofrecer la seguridad razonable que se están logrando los objetivos de control que estábamos mencionando anteriormente. Sus componentes se integran en el proceso de gestión y operan en distintos niveles de efectividad y eficiencia. Los directores, o en este caso los jefes, se ubican, la mesa directiva, podríamos decirle, se ubica en el nivel de supervisores y los jefes o gerentes son los responsables del sistema de control interno. ¿De dónde salió este tema de control interno? En los años 85-87 se creó en Estados Unidos la Comisión Nacional sobre Información Financiera Fraudulenta. Hace un momento el doctor Matute señaló que este tema de los controles nació básicamente para el sector privado. ¿Por qué? Porque cuando las entidades privadas empezaban a invertir y a crecer y colocaban sus acciones en la bolsa, en algunos momentos han adoptado o han colocado estados financieros falsos. ¿Qué medidas se adoptaron? En Estados Unidos se convocó a una comisión que se denominó la Comisión Treadway, que era el nombre del congresista que patrocinó el tema, y convocó a 5 organismos profesionales, a contadores, profesores de contabilidad, ejecutivos en finanzas, auditores internos y contadores de costos. Y el informe que ellos señalaron que iba a servir para controlar estos temas de procesos dentro de la gestión de las entidades privadas se denominó el informe COSO, que es las primeras letras del Comité de los Organismos Patrocinadores, que en inglés es el Committee of Sponsoring Organizations, COSO. De ahí nació el informe de control interno y qué temas son los que debe de contener. Posteriormente, en el año 2002, después de la crisis de Enron, WorldCom, Parmalat, en donde también se elaboraron informes con posiciones financieras falsas, nuevamente en Estados Unidos nació la propuesta de una ley que se denominó Sarbanes-Oxley, que se dio en julio del 2002, en donde ya estableció temas mucho más drásticos respecto a los controles internos. Y asimismo se emitieron delitos, indicios se tipificaron delitos aquellos que estaban infringiendo en estos temas de información fraudulenta.
Y se dio la ley que regula las funciones financieras, contables y de auditoría y que penaliza de una manera severa el crimen corporativo y de cuello blanco. Se emitió a raíz de los múltiples fraudes, la corrupción administrativa, los conflictos de interés, la negligencia y la mala práctica de algunos ejecutivos que, a pesar de la existencia y conocimiento de los códigos de ética, engañaron a los socios, empleados y grupos de interés, entre ellos sus clientes y proveedores. Y acá vemos cuáles son los componentes que se han establecido que conforman el sistema de control interno. En primer lugar tenemos el ambiente de control. Luego, la evaluación de riesgos, las actividades de control gerencial, la información y comunicación y la supervisión y monitoreo. Estos son los componentes que están interrelacionados en la propia gestión. Y vamos a pasar a ver qué es lo que ha sucedido en nuestro país respecto a esta implementación de la Ley de Control Interno. En el año 2002, como les señalé, se dio la ley vigente, la 27785, la Ley de Control de Contraloría General. Acá ya se establecieron los conceptos respecto a lo que era control interno y control externo. Posteriormente, en el año 2006, se emitió en el Congreso la Ley 28716, que es la Ley de Control Interno, en donde se establecen la definición de control interno, los objetivos y sus responsabilidades. Y a través de las resoluciones de Contraloría, la 320-2006, se aprobaron las normas de control interno y a través de la resolución de Contraloría 458-2008 se aprueba una guía para que las entidades públicas sepan cómo se implementa un sistema de control interno. Entonces, si bien el control interno forma parte de la propia organización, ha sido a través de Contraloría General que se impulsó para que las propias entidades se normen y se regulen adecuadamente. Y la guía 458 sirvió justamente para llevarlos de la mano a todas las instituciones, a los 3 niveles de gobierno, tanto a nivel central, regional como local, para que sepan cómo deben implementar un sistema de control interno. Acá vemos las normas interrelacionadas. En primer lugar, la ley, las normas de control interno y la guía, que va a servir para una adecuada implementación del sistema dentro de las instituciones. Vamos a hacer un poquito de historia y vamos a ver qué es lo que sucedió con este proceso de implementación. Cuando se emitió la guía de control interno, la 458, se estableció un plazo de 2 años para implementar un sistema de control interno. Los 12 primeros meses se iba a emitir un informe para que las entidades informen a la Contraloría del avance que estaban dando respecto a esta implementación de control interno. Y en los 12 siguientes meses, es decir, primero tenían hasta el 2009, octubre del 2009, para informar sobre sus avances. Y luego hasta octubre del 2010 para implementar adecuadamente este sistema.
Pero ¿qué fue lo que sucedió en el camino? Se emitió un decreto de urgencia publicado en junio del 2009 que el plazo que había dado Contraloría General para que las entidades se implementen adecuadamente, que era de 2 años, quede en suspenso. Y se señaló que en tanto se aprueben todas las leyes de organización y funciones de los diversos sectores de gobierno, creo que hasta hoy no tenemos la ley de organización y funciones del MEF, así como cuando el Sistema Integrado de Administración Financiera, el SIAF, esté implementado en los 3 niveles de gobierno, incluido la versión 2, que hasta ahora no hay, recién se verá la implementación de la ley de control interno. Es decir, se estaba derogando los plazos y se estaba dando un horizonte de 10, 20 años, no sabemos cuántos, con un decreto de urgencia. Que este decreto de urgencia en su momento, tengo entendido, no soy abogado, podría en el Congreso señalarse si se aprueba o no. Sin embargo, creo que pasó el plazo legal, que son creo de 60 días, y por lo tanto este decreto de urgencia ha sido de aplicación en nuestro país, con lo cual se derogaron estos 2 años que estableció Contraloría General. ¿Y qué sucedió posteriormente? En julio del 2011 se derogó el decreto de urgencia, restituyéndole nuevamente a la Contraloría las atribuciones para poder establecer los plazos y señalar que iba a ser progresiva esta implementación de control interno. Con lo cual tenemos hoy en día una ley que es de cumplimiento obligatorio, que debe de aplicarse en todas las entidades del Estado, que si bien en un inicio se le dio plazo para acelerar el proceso, pero que no hubo la adecuada capacitación probablemente, y hubo de repente una confusión de los términos y sobre todo de la responsabilidad de quién debía de adoptar el control interno, es que hoy en día tenemos una ley que debe de aplicarse y que, como vemos, es de necesidad urgente para que exista un ordenamiento en las entidades públicas. Y qué mejor si es que esta ley, dadas las actuales circunstancias, vemos que es de necesidad que se aplique en el Congreso de la República. Vamos a pasar ahora a ver cuáles son las fases del proceso de implementación. En primer lugar, tenemos una planificación. Esta planificación se inicia con el compromiso de la alta dirección. Ese compromiso se tiene que ver plasmado en un acta, en donde se evidencia que realmente existe la voluntad política de implementar un adecuado sistema de control interno. Luego, en la etapa de planificación tenemos el diagnóstico, que viene a ser la fotografía de cómo estamos, y un plan de trabajo para ver por dónde empezar a implementar el control interno. Luego tenemos la fase de ejecución, que es a nivel de entidad, a nivel de procesos, y luego la tercera fase, que es la evaluación del proceso propiamente de implementación. ¿Cómo vemos el tema del compromiso de la alta dirección? Como lo señalé, tiene que suscribirse y difundirse el acto de compromiso
de la alta dirección respecto a la voluntad política de implementar un adecuado sistema de control. Invocar a servidores y funcionarios para que participen activamente en la implementación del sistema de control interno, porque esta es una tarea de todos. Hemos visto algunas entidades que contratan a algunas empresas o personas, hacen una evaluación, pero el personal no se ha involucrado y muchas veces ese diagnóstico no es real, porque no ha habido tampoco una evaluación adecuada, porque si el personal no se involucra, no se va a sincerar en qué situación se encuentra la institución. Y la conformación del comité encargado de dirigir la implementación del sistema de control interno. Tiene que existir un comité que va a asumir la función de la adecuada implementación. Tengo entendido que hasta la anterior gestión se conformó el comité, pero ahí quedó. Creo que es importante retomar el tema, que se involucre la alta dirección y que también se conforme el comité para poder ver la situación real y realizar justamente las acciones y medidas que se deben de adoptar internamente. Este comité, ¿quién lo integra? Deben de tener una dependencia directa del titular, debe tener miembros titulares y suplentes, debe tener una adecuada capacitación y también debe de señalar que debe de capacitarse el personal de la entidad, y ellos son los responsables de la elaboración del diagnóstico sobre el sistema de control interno de la institución. Y debe de haber una coordinación de las acciones para una adecuada implementación e informe sobre su seguimiento de avances. Para que esta implementación realmente sea efectiva, se recomienda que se considere dentro del plan operativo institucional, porque si no está dentro del plan operativo, no lo van a cumplir, porque van a decir no está señalado en ningún sitio. ¿Cuál es el enfoque del diagnóstico? Empezamos primero a nivel entidad a evaluar los procesos. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día, con la política de modernización de la gestión pública publicada en enero de este año, todas las entidades tienen que evaluar sus procesos. Estos procesos tienen que ser evaluados para poder determinar la capacidad operativa óptima, para evaluar y analizar los riesgos dentro de la institución y para poder determinar y establecer los controles y mecanismos que se deben de adoptar. Luego a nivel de actividades y finalmente a nivel de tareas dentro de la entidad. Para poder realizar este diagnóstico, si ustedes quieren adoptarlo a nivel de toda la institución, la paraliza. Tienen que establecer primero cuáles son las áreas críticas que van a comenzar para poder establecer la evaluación de los procesos de sus actividades y sus tareas. Tienen que escoger cuáles van a ser las unidades orgánicas por las cuales van a comenzar, de repente por las más complejas, por aquellas que son la razón de ser de la institución, y después progresivamente ir estableciendo, implementando a nivel de toda la institución. Esta es una tarea también de mediano plazo, en donde tienen que establecer un adecuado plan, una adecuada organización y tiene que existir una continuidad en las tareas. Luego tenemos el informe que se va a emitir como resultado del diagnóstico, en donde se van a establecer las fortalezas y debilidades de la institución y de acuerdo a cada componente
¿Qué es lo que han revisado? Por ejemplo, en el tema de ambiente de control, ¿qué es lo que se ve? La filosofía de la dirección. ¿Cuáles son los valores que se están promoviendo dentro de la institución? ¿Cuál es la administración estratégica? Por lo menos en ambiente de control tenemos que iniciar con la aprobación y elaboración del plan estratégico. ¿Cuál es la estructura organizacional? Hemos hecho una propuesta, es la más adecuada, tienen que evaluarla. ¿Cuál es la competencia profesional con que cuenta la organización? La asignación de autoridad y de responsables. ¿Y cuál es el papel que juega el órgano de control institucional dentro de la organización? Porque en todo lo que hemos leído el día de hoy y hemos recordado, está el tema de la rendición de cuentas. Como funcionarios públicos tenemos que rendir cuentas del manejo de los recursos, de las acciones que ejecutamos, porque somos una entidad que debe dar el ejemplo dentro del país. Y una de las principales temas para dar el ejemplo es una rendición de cuentas adecuada. De este diagnóstico va a salir cuál es el plan que debemos de adoptar para mejorar la institución. Luego viene el plan de trabajo, que en este plan de trabajo también hay 3 niveles. Un primer nivel que es el grupo directivo, en segundo nivel que es de la parte operativa, que es la que se va a encargar de implementar ese plan de trabajo que ha salido del diagnóstico, y un tercer nivel que va a ir evaluando cómo se va implementando el sistema de control interno dentro de la institución. Y para culminar, vamos a dar a conocer algunas conclusiones respecto a los temas que se han abordado dentro de esta mañana. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cómo contribuye la gobernabilidad y la administración pública a los resultados de gobierno? ¿El diseño de políticas y programas afecta el desempeño? ¿Interesa cómo se está gestionando? ¿Existen estructuras organizacionales más apropiadas? Como conclusión podemos señalar que el control es una instancia de gobernabilidad que se aplica a las diferentes operaciones de las empresas y de las entidades públicas. Que el control interno es una técnica de gestión que la debe implementar la gerencia y los funcionarios. Una sociedad desarrollada basa su funcionamiento en el gobierno de sus empresas y organizaciones públicas e instituciones. Es importante regirse por los estándares de buen gobierno de las entidades públicas que lo han señalado en Reino Unido y que ha sido abordado el día de hoy. El control interno como correlato de gobernabilidad asegura una gestión eficiente y eficaz y reduce las instancias de errores y corrupción. Y finalmente, la implementación del control interno es tarea de todos. Muchísimas gracias.